Shalom, hoy vamos a ver Israel capítulo 4 y tal vez el 5. Habíamos visto la última vez, ¿no es cierto?, que iban a empezar que ya habían empezado a construir una parte de las murallas de Jerusalén, los que retornaron a Zion, y habíamos visto que había gente en los alrededores que estaban en contra de eso. Y acá empiezan a ver un poco, a ver qué es lo que ellos decidieron hacer, la gente que estaban en contra de que ellos construyan la muralla. Y dice así, el capítulo 4. Y fue así que cuando oyó Sanbalat y Tobía, ¿se acuerdan que eran los líderes que estaban en contra de esto, que eran gente de otros pueblos? Y dice, y los árabes, y los amonitas, y los ashdoditas. ¿Quiénes son los ashdoditas? Los que vivían ¿dónde? En Ashdod, ¿no es cierto? Hoy en día es la ciudad que está solo a 20 minutos o media hora de Tel Aviv, ¿no es cierto? La ciudad de Ashdod. Amón es donde hoy en día está la zona de la capital de Jordania. ¿Cómo se llama la capital de Jordania? Rabat Amón, o sea, el país vecino de Israel. Al este, Jordania, su capital se llama Rabat Amón, que sería la Gran Amón. ¿Está bien? Y entonces tenemos acá los pueblos estos, los amonitas y los árabes, que también un pueblo que estaban acá por la zona. Y entonces dice, como se estaban reparando los muros de Jerusalén, cuando ya comenzaron a cerrarse las partes derribadas, se encendió su cólera en gran manera. O sea, los pueblos que habían alrededor de Jerusalén no estaban contentos de que Jerusalén pase a ser una ciudad protegida, una ciudad amurallada en la cual tal vez los Yehudim iban a tener como su lugar especial para ellos. El Pasuk 2, y se conjugaron todos ellos juntos para venir a pelear contra Jerusalén y causarle al pueblo daño. O sea, lo que ellos querían eran tal vez luchar contra ellos. Entonces el enemigo común de estos pueblos hacen que se unan para luchar contra él. Pasuk 3, entonces nosotros oramos a nuestros dioses y pusimos una guardia sobre ellos. Esto quiero decirlo en hebreo, y dice así: Benitpalel el Eloenu, Benamid Mishmar Aleem Yomam Balayla Mipneem. Sí, o sea, Benitpalel el Eloenu, o sea, rezamos a nuestro Dios, Namid Mishmar. ¿Cómo se dice la persona que cuida, el guardián? Shomer. ¿Está? Entonces Mishmar es una guardia. Pusieron como una guardia, ¿sí? Yomam Balayla. Yomam Balayla es todo el día y toda la noche. O sea, este es un lugar que hay que protegerlo todo el tiempo. Pasuk 4, en el quinto renglón. Y mientras tanto decían los hombres de Yehudá, desfallecen ya las fuerzas de los cargadores y los escombros son muchos, de modo que nosotros no podemos edificar el muro. O sea que vemos que la situación se está por complicar, ¿no es cierto? Por un lado, afuera te quieren atacar, por otro lado, los que tienen que construir ya no dan más, no aguantan más. Imagínense hacer una muralla con piedras, el esfuerzo que debe ser, ¿no es cierto? Hoy en día, cuando nosotros vamos a pasear a los túneles del Kotel, ¿fueron a los túneles del Kotel algunas de ustedes? No fueron. ¿Y a él escuchaste? Estoy escuchando, tomo nota mental. Tomaste nota, como se dice, paseo obligatorio. En los túneles del Kotel te muestran cómo hay en una de las partes hay una peliculita, un dibujo animado de cómo construyeron el Kotel, que parece muy simpático y muy lindo y cómo lo construyeron, pero era trabajo de años y trabajo súper forzado y trabajo súper difícil. Y lo que nos muestra tal vez la película, los túneles del Kotel, es como piensan que fue así. Tal vez no fue así, fue más difícil aún. Está en los túneles del Kotel, te ponen todo sistema de troncos que les ponían abajo de las piedras y decenas de animales para que
y decenas de animales un segundo, como que todos juntos tiraban y hacían esto, pero a veces la realidad es que para que haya construcción tiene que haber un trabajo duro de personas atrás del mismo. Y se ve que los que trabajaban en la construcción dice no podemos más. ¿Tá? O sea que se están por caer. ¿Está bien? Después, por otra parte, decían entre sí, nuestros adversarios, ellos nada sabrán ni verán hasta que nosotros entremos en medio de ellos y los matemos, y así hacemos cesar la obra. O sea, ven dos imágenes, los que están construyendo el muro, ¡ay, qué difícil! Se imaginan la película pasa rápido al otro lado, los que están como fuera del muro tramando, ¿sí? Ellos tienen muro, no nos van a ver, vamos a entrarles por sorpresa, y hasta que vayamos a entrar dentro de las murallas y los vamos a matar y vamos a hacer que cese este trabajo que ellos están haciendo. ¿Está bien? Y fue así que conforme llegaban los yehuditas, o sea, los judíos que moraban junto a ellos, nos decían hasta 10 veces desde todos los lugares: volved a nosotros. ¿Está bien? Ahora, un segundo. Y volved a nosotros, decían. Y después seguía y decían en el Pasuk 7, por lo cual aposté por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los claros aposté allí la gente por parentelas, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. O sea que se empezó a organizar la defensa contra el ataque. Ven que aunque acá nos están relatando espadas, lanzas, arcos, hay que defender la ciudad. Continúa en el Pasuk 8 y dice: y mirando me levanté y dije a los nobles y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis a causa de ellos, acordaos del Señor el grande y el temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por nuestras mujeres y vuestras casas. O sea, primero cuando peleamos, no peleamos por un capricho, ¿entienden? ¿El que está diciendo? Peleamos por todo lo que tenemos, todo lo que es, digamos, apreciado a nuestros ojos, ¿entienden? Y por otro lado, cuando vamos a pelear no hay que tener miedo, y tienen que acordarse también de Hashem. O sea, cuando el pueblo de Israel pelea por Israel, tienen que acordarse que lo hace por Hashem, y lo hace por todos sus seres queridos y por toda su descendencia. ¿Por qué cuando peleamos por Israel peleamos por Hashem? Porque Hashem nos dijo venir y morar en esta tierra. ¿Está bien? A los patriarcas, a cada uno de ellos le fue prometido que a la descendencia de ellos iba a ser entregada esta tierra. O sea, los descendientes que vienen de Abraham, pasando por Isaac, pasando por Jacob. ¿Está? Por eso se necesitaba cada uno de los patriarcas, porque cada uno de ellos, tanto Abraham como Isaac, tuvieron descendencia que no siguieron como por el camino que Hashem quería dar para quien viva en esta tierra. O sea, la tierra le fue prometida a los descendientes de ellos y fue dicho que tienen que vivir en esta tierra. O sea, hay una mitzvah de que cada judío viva en la tierra de Israel. Es una mitzvah. Entonces, si por vivir en esta tierra tenemos que pelear porque no nos quieren en esta tierra, entonces estamos peleando en nombre del pedido de Hashem. Por eso lo hacemos a su nombre. ¿Está bien? Sí. Por eso se dice: todo aquel que muere defendiendo la tierra de Israel, como todo aquel que muere como todo aquel que muere por ser judío. ¿Qué significa muere por ser judío? Si a alguien lo matan por el hecho que es judío o porque quiere cumplir la Torá, eso se llama morir al Kiddush Hashem, morir
en la santificación del nombre divino. Ahora, ¿por qué se dice que si a una persona la matan defendiendo a Israel, murió también el Kiddush Hashem? Porque nosotros estamos acá, porque es un precepto de Dios morar en esta tierra. Además de que como pueblo, ¿sí?, nos desarrollamos durante cientos de años en este lugar, y cuando queremos ver dónde está nuestra historia, nuestras raíces, las excavaciones arqueológicas a cada rato las revelan prácticamente en todo Israel, como demuestran que tus raíces estás acá creciste como pueblo, acá tenés algo en especial, y no en todo tipo de lugares del mundo que tal vez nos aceptaron muy bien, pero no tenemos algo especial y no son nuestras raíces, no están nuestras raíces en ese lugar. Pasuk 9. Y aconteció que cuando supieron nuestros enemigos que la cosa era conocida de nosotros, o sea, nos dimos cuenta que nos querían que nos querían atacar, ¿no es cierto? Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea, de atacarnos en secreto, entonces volvimos todos al muro, cada cual a su obra. O sea, ¿qué querían hacer los enemigos? Un ataque sorpresa. ¿Entienden? Ataque sorpresa, paren las obras, todos agarrar las armas. Cuando agarran las armas, ven que el enemigo se da cuenta que están todos preparados para no ser atacados y para que no entren en la ciudad, y se ve que el enemigo, acá no lo dice, pero lo entendemos del contexto, el enemigo que hace se dispersa. El enemigo se dispersó, volvamos al muro, cada cual a su obra. ¿Entienden? Podemos seguir construyendo. Pero eran un montón de pueblos que estaban guerreando. Está bien, pero cuando es un montón de pueblos no quiere decir que todos los pueblos vienen juntos y a la misma vez a atacar. ¿En diferentes momentos? Sí. No eran diferentes momentos, pero el plan de estos pueblos era hacer un ataque sorpresa. ¿Entendés? En la época antigua, a veces la cantidad numérica no era un factor que determinaba que ganabas una guerra o una pelea. A veces cuando una ciudad estaba muy fuertemente fortificada y no podían lograr penetrar en la ciudad, a veces habían grandes ejércitos de grandes imperios que no lograron hacer rendir a ciudades. ¿Está bien? Es más, me parece que incluso le pasó lo mismo a Napoleón en el siglo XIX cuando quiso conquistar la ciudad de Akko. ¿Está bien? La ciudad de Akko tiene muralla y parece que no la pudo, incluso en el siglo XIX no la pudo conquistar. Napoleón llegó hasta acá, conquistó Yafo y no logró conquistar Akko. ¿Está bien? Cuando Napoleón llegó acá con sus ejércitos. Y hubo también, por ejemplo, Yehudá en la época del profeta Ishayahu, ¿no es cierto? El gran profeta Ishayahu Asiria quiso conquistar todo Yehudá, conquistó casi todas las ciudades menos Jerusalén, que no la pudo conquistar. Y el ejército romano, cuando quiso conquistar Jerusalén, por más que tenía un poderío gigante, tardó algunos años. ¿Entienden? O sea, que... Y el ejército romano, créeme que gente no le faltaba. A veces no era cuestión de cantidad de personas si una muralla era muy fuerte, sino era la cuestión de táctica. La táctica sorpresa, que lográs meter gente dentro de una ciudad y ya está, terminaste todo. Sí. ¿Está bien? ¿Querés un ejemplo de los muchos contra los pocos? La guerra de independencia de Israel. Sí. Israel, ustedes estuvieron hace una semana, ¿no es cierto?, en el Museo de la Independencia de Israel. Pero la independencia de Israel tuvo una consecuencia, que el otro día que Ben Gurión dice, nosotros declaramos el establecimiento del Estado de Israel, lo que significó es que al otro día 6 o 7 ejércitos atacan y tratan de cruzar la frontera, o cruzar, o entrar y atacar todos los poblados judíos posibles donde podían llegar. ¿Entienden? ¿Y qué era? Era Egipto, era tal vez soldados soldados de Jordania, soldados de Irak, soldados del Líbano, no sé si también de Arabia Saudita, algún que otro. Entonces, ¿qué? Decís, ¿qué?
y atacaron Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Siria y el Líbano. ¿Y Israel qué tenía? Tenía un poco de soldados que se habían entrenado en un movimiento clandestino llamado Haganá y en otros dos más chiquititos del Etzel y el Lehi, y con eso pudieron solo, y acá en Israel había en total 600.000 personas con mujeres, niños, ancianos, y alrededor ¿cuánto había? Varios millones y millones de personas. Pudieron, no quiere decir que todos los millones de egipcios o todos los millones de personas de Irak vinieron a pelear. No, vinieron, Claro. ¿entendés? Sí. Está. Y la de Hanukkah también. Habla más fuerte. La de Hanukkah también. Porque Y la de Hanukkah también, decimos en la tefilá, Najón. En la Najón de Hanukkah eran unos pocos que se escondían en cuevas, que peleaban contra el ejército de los seleucedos que estaban acá en esa época, que eran la parte de los griegos. Todo. Pasuk 10. Pasuk 10. Y sucedió desde aquel día en adelante que la mitad de los mancebos trabajaban en la obra, o sea, la mitad de los jóvenes, ¿sí?, trabajaban en la obra, y la otra mitad de ellos tenían asidas las lanzas y los escudos y los arcos. O sea, estaba esto dividido. O sea, una parte trabajaba y la otra parte, ¿qué hacían? Estaban a la defensa. ¿Entienden? Que tenían todos los elementos de guerra en sus manos, mientras que los príncipes que estaban a espaldas de toda, que estaban a espaldas de toda la casa de Yehuda. ¿Está bien? Entonces, acá ¿qué nos dice? Hay división de las cuestiones. Tres como integrantes. La mitad a la defensa, la mitad a la construcción, y se ve que la mitad estaban sobre el tema de la política. Acá fue traducido como príncipes, pero acá no es príncipe como el hijo del rey, porque en hebreo dice la palabra sarim, sar. Sar quiere decir en hebreo de hoy en día ministros. O sea, los príncipes acá están figurando como una parte de, como gente que se tiene que ocupar de qué es lo que pase adentro. O sea, lo sabio no es que todos estamos en lo mismo, que nos dividimos. Hay una cosa, vieron que acá, para tener Jerusalén, gente tenía que ir al ejército, y gente tenía que trabajar, y gente se tenía que preocupar por el beneficio. Una discusión que siempre, que hay ya hace muchos años acá, es qué pasa con la gente que estudia la Torá. Si la gente que estudia la Torá no tiene que hacer otra cosa. Pero de acuerdo a la Torá, el ideal es que todo judío estudie Torá, ¿no es cierto? Entonces, algo que yo siempre digo o explico es, o sea, si todos tendríamos la posición de que la mitzvah de estudiar Torá significa estudiar Torá y no hacer otra cosa, entonces tendríamos que tener un estado basado en el gentil del Shabbat. ¿Qué es el gentil del Shabbat? Es un concepto halágico que se llama Goy Shel Shabbat. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Sí. El concepto de Goy Shel Shabbat había muchas veces en Europa. Se ve que o en Europa o en otros lugares los judíos no podían a veces organizarse para vivir su vida sin tener en Shabbat, sin tener un no judío que a veces haga algunas cosas que él no puede hacer. ¿Está bien? O sea que el concepto, para que yo pueda tener el Shabbat, o para que la sinagoga, ¿está bien?, pueda funcionar bien, si hay muchas cosas, se necesita como un goy de Shabbat, como un no judío, un gentil que a veces haga lo que nosotros no podemos. Pero eso no es algo ideal. ¿Entienden? Lo ideal es que podamos tener un pueblo y una Torá que somos autónomos. Lo que yo siempre decía a la gente que opina, no, todo el mundo, hay que estudiar Torá todo el tiempo. Entonces yo le digo, bueno, pero si todos compramos tu ideología, nos convenciste, ¿está bien? Convenció a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos de Israel,
que la mitzvah de estudio de la Torah es dedicarse únicamente al estudio de la Torah. Entonces, si todos seríamos así, necesitaríamos un estado basado en el concepto del Goy de Shabbat. ¿Entienden? Porque si todos solamente tenemos que estudiar y no tenemos que ir a trabajar o no tenemos que ir al ejército, entonces, ¿y quién lo va a hacer entonces? Si todos tenemos tu ideología, nos convenciste. ¿Entienden? O sea, y acá que vemos, retornan a Zion, quieren construir el Bet HaMikdash, ponen a la mitad de la gente a trabajar, a la mitad de la gente a ser guardias, y los que tienen como puestos especiales que se preocupen por todo el pueblo de Israel. Nosotros vimos también en el libro de Ezra que él hacía el nuevo pacto para que nuevamente cumpla la Torá. O sea que también debería estar la parte de que la gente también estudiaba, pero no existía la dedicación a estudio Torá en vez de ir a trabajar, o estudio Torá en vez de ir al ejército. Lo vemos en forma súper clara. Entiendo, te está diciendo que hacían todos y lo vemos de esa manera. A veces hay que tener cuidado de no mezclar. Hay veces, cuando uno quiere a veces justificar una ideología, tratan de hacer retroactivo lo que hoy en día transmiten. ¿Entienden? Cuando a veces en las fuentes no vas a poder encontrar eso, porque no existía. ¿Entienden? O tratan de si quieren, o a veces se trata de cambiar las fuentes, que decía, bueno, iba a la guerra, y te dice, no, iba a la guerra de la Torá, que la Torá es una guerra. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años cuando había un gran tzadik que vivía todavía y mucha gente pensaba que era el Mesías. O sea, Menachem Mendel Schneerson Zatzal, Zikaron Tzadik, también Tzadik Bekadosh Libraja. O sea, era una persona, wow, era un Tzadik, era un Kadosh, hizo que miles de personas en el pueblo de Israel vuelvan al judaísmo. Murió en el año 94, o sea, hace 23 años. Murió, porque algunos de Chabad no pudieron aceptar que murió y desapareció, no sabemos dónde está. Entonces, cuando él vivía, y querían decir, él es el Mesías, y entonces, ¿en base a qué decís que es el Mesías? Y traían el Rambam, ¿sí? Que el Rambam, cuando define las cosas que hace el Mesías, decía que pelea las guerras de Israel. Entonces, yo me acuerdo el Rabba Biner, que enseña acá en Mahon Meir, y creo que también en Mahon Ora, por lo menos a veces como invitado. Yo estuve en un shiur del Rabba Biner. El Rabba Biner dice que pelea las guerras de Israel. El Rabba Biner dice, las guerras de Israel, no las guerras para que la gente estudie Torah en Israel. ¿Entienden? El Rabba Biner, uno de los mayores rabinos acá del Mahon Meir, explicando el Mashiach, dice que pelea las guerras de Israel. No como dicen metafóricamente que pelear las guerras de Israel es la guerra que la gente retorne a la Torah. Eso no es una guerra. ¿Entienden? Sí. Eso no es una guerra. Entonces, bueno, esas son las cosas que a veces hay que tener cuidado de no querer adaptar las fuentes a lo que nosotros queremos ver hoy en día. Hay que tratar de ver qué relación tienen las fuentes con lo que pasa hoy en día. Porque si no es estudiar la historia seca y no una historia que nos enseña cosas y que nos hace ver. Pero, por otro lado, también tenemos que tener mucho cuidado de no poner a veces nuestras ideologías o nuestros pensamientos en lo que pasaba en ese momento. ¿Está bien? Continuamos. Pasuk 11. Asimismo, los que edificaban el muro y los que llevaban cargas y los que les cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían asida un arma. ¿Se imaginan esta imagen?
Voy a trabajar, pero con el arma. ¿Está bien? O sea, tengo que hacer las dos cosas. A mí esto me hace acordar lo que hice en el ejército. Yo en el ejército hice un plan especial que se llama Nahal. ¿Qué es Nahal? A mí me parece que la inspiración lo tomaron de acá. Nahal significa Noar Halutzi Lohem, jóvenes halutzianos, que halutzianos eran los que iban a trabajar en los kibutzim, y Lohem es que van al frente. ¿Entienden? Los jóvenes que van al kibutz y van al frente. ¿Cómo surgió esta unidad? Cuando se crea el Estado de Israel, una forma de fortalecer el Estado era que en las distintas regiones de Israel tenías asentamientos. Los asentamientos eran asentamientos agrícolas. Pero los asentamientos agrícolas había que defenderlos para que no te maten, para que no vengan y te los destruyen. Entonces había que ir a trabajar el campo y había que a la vez hacer guardia, que es el plan que yo hice en el ejército, que en una época estaba en el kibutz, y en otra época como paracaidista en el ejército. ¿Entienden? Como que haciendo las mismas cosas. Y a veces también, en una época había una parte muy linda que como soldados desarrollabas nuevos lugares, para que algún día sean como un kibutz y otra gente ya venga a vivir. Pero nosotros incluso íbamos a trabajar en la fábrica o en la panadería que teníamos ahí con el uniforme. O yo en una época era director de las cosas técnicas de una guardería de verano en un kibutz, pero yo iba vestido de soldado a trabajar con los chicos. ¿Entienden? Como que a veces se mezclaron las cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces continuamos. ¿Se imaginan con una mano el pico y con otra mano la espada? ¿Está bien? O como que listos así trabajando y cuidando del lugar. Pasuk 12. También los que edificaban tenían cada cual su espada ceñida sobre sus lomos y así edificaban, y el que tocaba el arma con la trompeta estaba a mi lado. O sea, estaban ahí recontra preparados por si pasa algo. Y también en hebreo, les tengo que leer este pasuk en hebreo, el Yudbet, así lo van a entender un poquito mejor. Dice: Beabonim ish jarabó asurim al motnav. Jarabó, jereb, su espada, lo tenía, como dice acá, sobre sus lomos. Ubonim, y de esa manera construían. Y después dice: Beatokea bashofar etzli. Y el que tocaba el shofar, o sea, el que tocaba la trompeta, estaba a mi lado. O sea, ¿para qué se tocaba el shofar? Por si había guerra. Muy bien, por si había guerra. O sea, vamos a construir, por otro lado, mirando como con los largavistas que no existían. ¿Está bien? Entonces estaba mirando con los largavistas que no existían, y ahí con el shofar, viendo si hay que tocar el shofar para advertir que está por pasar algo. Pasuk 13. Dije pues a los nobles y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y de mucha extensión, y nosotros estamos separados unos de otros a grandes trechos sobre el muro, donde quiera, pues que oyeres el sonido de la trompeta, o sea, del shofar, allí reuninos con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. O sea, ¿qué está diciendo? Nosotros estamos dispersos a lo largo de toda la muralla esta que hay que construirla. Si van a escuchar el shofar, ¿qué tienen que hacer? Vengan corriendo a unirse. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí? Dios va a pelear por nosotros. O sea, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y que Dios nos ayude también. Porque no es que Dios pelee por nosotros y nosotros no hagamos nada. ¿Está bien? Es la discusión de Israel de hoy en día, de los que dicen hay que estudiar Torah porque la Torah te defiende. Pero yo no veo que acá en Nehemías se dedicaban a estudiar Torah y no se preparaban por si eran atacados. ¿Entienden de lo que hay que tener mucho cuidado? Pasuk 15. De esta suerte estábamos trabajando en la
en la obra, o sea, estaban trabajando en la obra, y la mitad de los trabajadores tenían asidas las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. O sea, era una situación muy, muy tensa. ¿Vieron cuando te dice la policía está en su máximo preparación por si pasa algo? ¿Qué es una lanza? La lanza es algo que se tira, ¿entiendes? O sea, estaban como que, dice que lo estaban teniendo en la mano. O sea, era una situación terrible de guerra en cualquier momento, o te atacan en cualquier momento, porque si te dice que desde la mañana hasta la noche están como con las lanzas en la mano para ya tirarlas, se ve que era una situación muy, muy, muy tensa. Pasuk 16. También en ese tiempo dije al pueblo, pernocte cada hombre con su mozo, ¿sí? O sea, que cada padre esté tal vez con su hijo dentro de Jerusalén, así nos servirán de guarda de noche y de día trabajarán en la obra. O sea, de noche hay que cuidar, de día hay que trabajar. O sea, una situación muy difícil de prácticamente no hay descanso. Y el Pasuk 17 dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, o sea, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitábamos nuestra ropa y cada uno iba con su arma al agua. O sea, incluso si nos vamos a lavar, tenemos que ir armados y no nos podemos sacar los zapatos. Yo les cuento todo el tiempo, viste, las cosas del ejército. Cuando hoy cuento poco porque pasaron demasiados años de que fui al ejército, pero cuando ni bien había terminado el ejército, me fui de Sheliach. Era Sheliach en la Argentina y era alumnos de hombres en una escuela que se llama Agudat Dodim, Maimónides. Entonces le contaba a los chicos las cosas del ejército y se ve que les conté demasiado y me empezaban a cantar Mandrú se fue a la guerra. Ahora, ¿por qué les quería decir? Había una época que Israel estaba en el sur del Líbano. Para defenderse de los ataques terroristas que venían ahí, para no exponer que la frontera sea la última línea para que pasen ya los terroristas, entonces Israel durante algunos años estuvo en una franja de seguridad en el sur del Líbano. Y cuando estaba yo en una base ahí, no podíamos dormir sin la ropa. Es más, había que dormir con los zapatos puestos. ¿Ah? No te sacas la ropa, se duerme con los zapatos puestos y solamente había unas personas como que siempre tenían que estar listos. Algunas noches podías ir a bañarte, pero si vos estabas entre los que tenían que estar listos y querías ir a bañarte, tenías que encontrar otro soldado que sepa que si pasa algo, él está listo y va por vos. Ven como que acá dice, no nos sacamos la ropa, o sea, no hay ni tiempo para vestirse por si pasa algo. O sea que era una situación muy, muy, muy tensa, ¿sí? De ese momento. Bueno,